Rebeca denunció a su padrastro por algo imperdonable, y su propia familia la echó a la calle bajo la lluvia. El silencio cobarde de su madre y la frialdad de su padre la dejaron completamente sola. Pero un anciano apache, Thomas Whitecloud, la acogió cuando nadie más quiso mirar. Y solo escuchen cómo esta joven, despreciada por su mundo, encontró un nuevo hogar, y cómo la justicia, al final, habló más fuerte que el abandono. Rebecca Anderson tenía apenas 17 años cuando cruzó el umbral de su casa por última vez como hija. Eran casi las 8 de la noche, y la tormenta que golpeaba la ciudad desde la tarde seguía arrojando lluvia como si el cielo mismo llorara algo que nadie más podía entender. Rebeca estaba empapada de pies a cabeza, con el cabello pegado al rostro, el abrigo abierto y una mochila colgando de un solo hombro, rota por el peso del apuro. En su mejilla izquierda, un moretón comenzaba a inflarse como una mancha oscura. Pero no era eso lo que más dolía. Su padre, Robert, el de sangre, el que debía haber sido su refugio, estaba en la cocina terminando de cenar. Al verla entrar, no se levantó, ni siquiera preguntó qué había pasado. Simplemente entrecerró los ojos, apretó la mandíbula y dijo con una frialdad que partió a Rebeca como un cristal: «Eres una vergüenza para esta familia». Del sillón del salón, su madre giró lentamente la cabeza. Tenía una taza de té entre las manos y una manta sobre las piernas. Al ver a su hija así, calada, temblando, herida, no dijo ni una palabra. Bajó la mirada y apartó la vista como quien no quiere ver algo que le resulta insoportable. No fue miedo lo que Rebeca leyó en su cara, ni confusión, fue decisión, fue una elección, la de no escuchar, la de no defender, la de no saber. Rebeca apenas tuvo tiempo de abrir la boca para intentar explicarse, para repetir lo que ya había dicho esa mañana en la oficina del orientador del colegio y luego en la estación de policía, que Dave, el nuevo marido de su madre, el que se instaló en casa hacía un par de años, había cruzado una línea. Que ella no podía más con las miradas, los comentarios, la incomodidad constante. Pero no la dejaron hablar. «Vete de aquí antes de que tu madre tenga un infarto por tu culpa», gritó Robert, levantando la voz por primera vez. «No te quiero ver más en esta casa». Rebeca se quedó paralizada. Sabía que el día que hablara iba a cambiar su vida, pero no pensó que sería así. No pensó que al denunciar algo tan serio terminaría siendo tratada como una amenaza, como una enemiga, como alguien que debía desaparecer para que los demás pudieran seguir viviendo en su burbuja de apariencias. No hubo discusión, no hubo preguntas, no hubo abrazo, ni siquiera una duda en sus ojos, solo ese frío corte de las palabras, como un portazo que no deja espacio para volver a entrar. Salió sin saber bien qué llevaba en la mochila: un par de mudas de ropa, algo de dinero suelto, su celular sin batería. La lluvia la seguía golpeando sin compasión. No tenía paraguas y sus zapatos hacían ese ruido húmedo y sucio con cada paso que daba por la vereda. Caminó por calles que conocía de memoria, pero que esa noche se le hicieron extrañas. Todo lo que antes era suyo, el barrio, las luces de las casas, el sonido de la televisión tras las ventanas, ahora le resultaba ajeno. Cuando llegó a la autopista, ya no tenía rumbo, no conocía a nadie fuera del colegio, no tenía a dónde ir. Y sin embargo, lo más fuerte que sentía no era miedo, era rabia. Una rabia contenida, caliente, profunda. No solo por haber sido expulsada de su propia casa, sino por haber sido tratada como si fuera culpable de lo que había vivido, como si hablar fuera peor que callar. Esa noche, bajo la lluvia, sin un techo y sin nadie que preguntara por ella, Rebeca entendió algo que muchas personas tardan años en aceptar: que a veces la verdad no te salva, pero sí te libera. Aunque duela, aunque te deje sola, aunque parezca que el mundo entero ha decidido darte la espalda. Y sin embargo, siguió caminando, porque en el fondo de esa rabia algo seguía ardiendo. No era resignación, era una semilla, de fuerza,
de algo que todavía no entendía, pero que con el tiempo aprendería a nombrar como su primer acto de valentía. La primera noche fue la más larga de su vida. Rebeca encontró un banco de madera en un parque alejado, cubierto de hojas húmedas y barro. No era un lugar seguro, ni mucho menos cómodo, pero era lo único que tenía. Se acurrucó sobre sí misma, abrazando su mochila como si fuera lo último que la mantenía conectada al mundo. El cielo seguía llorando sobre ella, y los truenos rugían como advertencias del destino. Nadie la buscaba. Nadie salía a preguntar por una muchacha desaparecida. Era como si el mundo hubiera decidido que ya no era parte de él. Pasó horas despierta, temblando no solo por el frío, sino por el vacío que se le había instalado en el pecho. No lloró mucho esa noche, el cansancio le robaba las lágrimas, pero sentía un nudo que no se deshacía, una presión en el pecho que no sabía cómo liberar. Había dado un paso valiente al contar lo que vivía en casa, y sin embargo allí estaba, sola, sin un techo, sin nadie que le tendiera la mano. A la mañana siguiente, con la ropa mojada pegada al cuerpo y los labios agrietados por el frío, se acercó a la casa de Emma, su mejor amiga del colegio. Esperó a que saliera su madre, pero cuando lo hizo y la vio en ese estado, el gesto de sorpresa se transformó rápidamente en distancia. Lo siento, cariño, de verdad, pero no podemos meternos en esto. Es un asunto muy delicado, no queremos problemas legales. Esa frase se repitió como un eco los siguientes 2 días. Tocó timbres, escribió mensajes, dejó notas en puertas. Algunas amigas le respondían con palabras dulces, con emojis de corazón y frases de «estoy contigo», pero nadie la invitaba a pasar. Nadie quería complicarse. En una gasolinera de las afueras, mientras intentaba calentarse las manos junto a una máquina expendedora, un oficial de policía se le acercó con gesto amable. Le preguntó si estaba bien. Rebeca no supo qué decir. Él ofreció llevarla a un refugio de menores, hablar con servicios sociales. Ella negó con la cabeza. Conocía historias de hogares que se suponían seguros y no lo eran. Prefería seguir sola que correr el riesgo de volver a sentir ese miedo constante. Pasaron 3 días, dormía cuando podía, en bancos, en porches abandonados, entre arbustos. Comía lo que encontraba o lo que alguien le regalaba, aunque su orgullo le impedía pedir. Los zapatos empezaron a romperse por la punta, dejándole los calcetines empapados y fríos. La mochila ya no tenía cierre y su celular, aunque lo había recargado en un supermercado, se mantenía en silencio. Nadie la buscaba, nadie preguntaba por ella. El 4.º día, con el estómago vacío y las piernas temblorosas, Rebeca siguió un camino que no conocía del todo. No sabía dónde iba, solo caminaba. Le dolían los pies, los hombros, el alma. Había una especie de niebla constante en su cabeza, como si sus pensamientos no terminaran de completarse. En medio de ese vagar sin rumbo, llegó a los límites de una reserva indígena. No era un lugar al que hubiera ido antes, de hecho, no sabía si tenía permitido siquiera acercarse. Pero su cuerpo ya no respondía. Se detuvo junto a un cerco de madera rústica y cayó de rodillas. No lloró al principio, solo se quedó allí, inmóvil, respirando entrecortado, tratando de no desmayarse. Luego, poco a poco, el llanto comenzó a salir. Era un llanto callado, contenido, sin sonido. Lágrimas que bajaban por su rostro sin pedir permiso, como si su cuerpo estuviera vaciándose por dentro. A lo lejos, alguien lo observaba. Un hombre de rostro marcado por los años, piel curtida por el sol y ojos serenos como el cielo después de la tormenta. No se acercó, no dijo nada, solo la vio, con la quietud de quien entiende que a veces lo único que el dolor necesita es espacio para hablar solo. Rebeca no lo notó al principio, pero aquella presencia silenciosa fue lo primero en muchos días que no la hizo sentir juzgada. Esa tarde, sin saberlo aún, estaba a punto de cambiar el rumbo de su historia. Pero en ese instante, lo único que sentía era que ya no podía seguir luchando sola, y que, por alguna razón que no entendía, justo allí, sentada junto a aquel cerco olvidado, su llanto tenía sentido.
Pasaron varios minutos antes de que el hombre se acercara. Rebeca seguía sentada junto al cerco de madera, con las piernas recogidas y la cabeza gacha. El llanto ya se había secado en su rostro, pero el temblor de su cuerpo no se había detenido. El viento arrastraba polvo y hojas secas a su alrededor. No sabía si era correcto quedarse, si ese lugar era privado o peligroso, pero ya no podía avanzar más. No tenía la fuerza. Cuando notó la sombra de unos pasos acercándose, levantó apenas la mirada. Era el hombre que la había observado desde lejos. Alto, de complexión robusta, cabello blanco atado en una trenza larga y piel curtida por el sol. Sus ojos eran oscuros, pero tranquilos. No mostraban ni sospecha ni lástima, solo una calma profunda, como la de los árboles que han visto muchas tormentas pasar. Rebeca tragó saliva y reunió el poco valor que le quedaba. Su voz salió débil, apenas un susurro que se confundía con el viento. ¿Puedo dormir aquí esta noche, señor? El hombre no respondió de inmediato. Se sentó lentamente a su lado, sin invadir su espacio, y sacó de una bolsa de tela una manta doblada. La extendió con cuidado sobre los hombros de la joven, como quien no busca imponer, sino ofrecer. Luego, en voz baja, preguntó, ¿cómo te llamas? Rebeca, respondió, apenas audible. Yo me llamo Thomas Whitecloud. Había algo en su tono que transmitía peso, como si llevara muchas historias encima. Le dijo que era descendiente directo de la nación apache, sanador espiritual y cuidador de ese pedazo de tierra, que normalmente no dejaban entrar a desconocidos sin permiso del Consejo de Ancianos, pero que aquella tarde no era una tarde normal. Tu voz, dijo él sin mirarla, temblaba como un árbol herido, pero no era débil, solo cansada. No hizo más preguntas esa noche. La acompañó a una pequeña construcción de adobe, una cabaña comunitaria donde solían dormir visitantes o voluntarios que venían a ayudar con las labores del campo. Había un colchón sencillo, una cobija de lana tejida a mano y una vela encendida en un rincón. Rebeca se acostó sin quitarse los zapatos y antes de que pudiera pensar siquiera en lo que había hecho, el sueño la venció. Los días siguientes pasaron como en un sueño distinto al que ella conocía. No había gritos, no había desconfianza, no había miradas de juicio. Cada mañana, cuando salía de la cabaña, encontraba a alguien trabajando, una mujer removiendo tierra en el huerto, un joven acarreando agua desde un pozo, un grupo de niños recogiendo piedras del sendero. Nadie le exigía nada, pero tampoco la ignoraban. Rebeca comenzó a ayudar en lo que podía, cargaba leña, lavaba ropa, servía comida. Al principio los demás la observaban con cierta distancia, como quien no sabe si confiar o esperar. Pero esa frialdad inicial fue transformándose lentamente en respeto, no por lo que decía, sino por cómo trabajaba. En silencio, con humildad, con las manos siempre ocupadas. Thomas la visitaba cada tarde, no le preguntaba por su pasado, ni le ofrecía consejos. Se sentaban en un banco de piedra a mirar el atardecer o simplemente escuchaban el viento pasar entre las ramas. Algunas veces Rebeca hablaba, y cuando lo hacía, él solo le escuchaba, sin interrumpir, sin reaccionar de forma exagerada, como si supiera que su historia no necesitaba explicaciones, solo espacio para ser dicha. Le contó todo, con pausas, con miedo, con vergüenza, pero lo dijo. Y Thomas no se inmutó. Solo asintió con la cabeza y cuando terminó, guardó un largo silencio antes de hablar. «No estás rota, Rebeca», le dijo una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas. «Solo estás en proceso. Este lugar no te curará, no es mágico, pero te dará el silencio para que escuches quién eres de verdad más allá del dolor». Esas palabras quedaron dando vueltas en su mente por días. No prometían nada, no ofrecían salidas fáciles, pero tampoco eran una condena. Eran como una semilla plantada en tierra fértil. Por primera vez en mucho tiempo, Rebeca empezó a sentir algo que se parecía a esperanza. No una ilusión repentina, ni una fantasía de que todo se arreglaría de golpe. Era una esperanza silenciosa, firme, que nacía desde dentro, como si algo en ella, algo olvidado pero aún vivo, empezara a despertar. Había pasado un mes desde la llegada de Rebeca a la reserva. Un mes de días tranquilos y noches reparadoras. Un mes de manos trabajando la tierra, de escuchar más que hablar, de aprender a caminar sin miedo. Rebeca había empezado a entender que sanar no era olvidar,
ni tampoco borrar lo vivido, sino aprender a mirar su historia con otros ojos. En ese tiempo, tejía todas las tardes junto a una anciana llamada Mabel, quien le enseñaba los símbolos tradicionales y el arte de contar historias con hilo. Cada puntada tenía un significado, cada color una emoción, y Rebeca, sin saberlo, iba bordando su propia transformación hebra por hebra. Pero la calma no duraría mucho. Una mañana clara, cuando el sol apenas comenzaba a calentar los caminos polvorientos, una camioneta del sheriff del condado se detuvo frente a la entrada principal de la reserva. Del vehículo descendió el propio sheriff Walter Gibbons, acompañado por un funcionario del Departamento de Servicios Infantiles. Llevaban una carpeta en la mano y una expresión que Rebeca había visto muchas veces antes, la expresión de quienes creen tener el control. Thomas los recibió con serenidad. No mostró sorpresa, parecía que lo había presentido. «Venimos por la joven», dijo el sheriff, directo. «Según este documento, debe ser trasladada a un hogar temporal del Estado. Está bajo jurisdicción civil y usted lo sabe, señor Whitecloud». Thomas no levantó la voz, simplemente pidió que lo acompañaran hasta el centro de la comunidad, donde se reunían los ancianos. Una vez allí, convocó a los miembros del consejo, quienes, tras escuchar la situación, hablaron con firmeza y respeto. «Esta joven ha sido declarada huésped protegida según las costumbres y leyes internas de nuestra nación», dijo uno de los ancianos, de cabello blanco y voz profunda. «Mientras esté bajo nuestro resguardo, no puede ser retirada contra su voluntad sin el consentimiento del consejo. Ustedes están en territorio soberano». El sheriff frunció el ceño, pero no replicó. Sabía que en esa tierra las reglas eran distintas. Sin embargo, insistió. «La ley estatal es clara. Si ustedes se oponen, será considerado un acto de obstrucción». Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Una docena de miembros de la comunidad, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, comenzaron a reunirse alrededor de la cabaña donde Rebeca tejía, sin alzar la voz, sin violencia, sin carteles ni consignas. Solo se pararon allí, uno al lado del otro, como raíces profundas de un mismo árbol. Sus rostros eran serenos pero decididos, nadie se movía. Dentro, Rebeca sintió que algo extraño pasaba, dejó la aguja sobre el telar y salió lentamente, con el corazón latiendo fuerte pero sin temblar. Vio al sheriff, vio a Thomas firme como siempre, vio al funcionario incómodo, y vio a toda la comunidad que, sin promesas ni discursos, estaba allí por ella. Respiró hondo, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo de su propia voz. Se acercó con paso firme. Su ropa era sencilla, sus manos aún estaban manchadas de tinte vegetal y su cabello recogido en una trenza desordenada, pero en sus ojos había algo nuevo, algo que ni siquiera ella misma había visto antes: decisión. «No voy a irme», dijo, sin alzar la voz, pero con claridad. «Aquí me quedo, aquí soy alguien». El sheriff la miró en silencio. No había desafío en su tono, pero sí una certeza que no podía pasarse por alto. Miró a su alrededor, no encontró armas ni agresividad, solo convicción. Y en ese momento comprendió que no podía obligarla, no sin traicionar algo más profundo que una orden escrita. Bajó la vista, cerró la carpeta. «Entiendo», murmuró, «pero si algo pasa». «Aquí cuidamos de los nuestros», respondió Thomas, sin dureza, solo con verdad. El sheriff asintió, sin más que decir. Subió a la camioneta con el funcionario y ambos se alejaron por el mismo camino por donde habían llegado. Rebeca se quedó quieta, sin saber si reír o llorar. No lo hizo, solo miró a quienes la rodeaban, y por primera vez se sintió no como una carga, no como una víctima, sino como parte de algo más grande, como alguien con un lugar. Ese día, sin necesidad de gritar ni huir, había defendido su derecho a ser, y lo había hecho con dignidad, rodeada por respeto, arropada por una comunidad que la había reconocido no por su pasado, sino por su valor presente. Ese día triunfó.
Había pasado un año desde aquella tarde lluviosa en que Rebeca, empapada, rota y sin rumbo, llegó por accidente, o por destino, a los límites de la reserva. Un año de silencios sanadores, de miradas que no juzgaban, de manos que enseñaban sin imponer. Un año que no borró su dolor, pero que lo convirtió en algo más, en raíz. Rebeca ya no era la misma. Había crecido, pero no solo en fuerza, también en presencia. Caminaba erguida, con los pies firmes sobre la tierra y una mirada que, sin perder dulzura, había ganado profundidad. Había aprendido a preparar infusiones curativas, a identificar plantas, a leer el viento y los síntomas del alma. Pero también había aprendido a escuchar a los demás, a los niños, a los mayores, a la tierra. Cada semana organizaba círculos de cuentos con los más pequeños, donde mezclaba relatos tradicionales con historias en inglés, enseñándoles palabras nuevas sin que dejaran de sentir orgullo por las suyas. Les hablaba del respeto, de la dignidad, del valor de decir la verdad incluso cuando duele. Con los ancianos compartía los silencios largos, el trabajo paciente, el aprendizaje que no necesita explicaciones. Thomas Whitecloud, su protector y maestro, envejecía en paz. En su mirada ya no había la preocupación de antes, sino una especie de tranquilidad que solo tienen quienes saben que su tiempo ha sido bien usado. Fue él quien, una tarde de otoño, le entregó un pequeño objeto envuelto en tela de lino, un collar de cuentas y piedra azul, el mismo que él había recibido de su propio mentor. «No necesitas llamarte guía para hacerlo», le dijo. «La gente ya te sigue, aunque no te des cuenta. Esto no es un título, es un recordatorio, que tu voz tiene lugar, que tu vida importa». Rebeca no respondió, solo abrazó el collar con ambas manos, en silencio. Semanas después, se organizó una ceremonia sencilla pero cargada de significado. Era la primera vez que Rebeca hablaba ante toda la comunidad reunida, y aunque sus manos sudaban, su voz no temblaba. Estaban todos, los ancianos del consejo, los niños que ahora la buscaban cada mañana, las mujeres que antes la observaban con recelo y ahora la saludaban con una sonrisa. Incluso algunos visitantes de fuera, curiosos por conocer a la joven que no se rindió. Cuando le tocó hablar, se puso de pie con el corazón lleno y los ojos húmedos. No leyó nada, solo dijo lo que sentía. «No soy apache por sangre», comenzó, «pero lo soy por elección. Este lugar me salvó, y no porque me dieron comida o un techo, sino porque me recordaron que yo tenía valor, que mi voz no era un estorbo, era un tambor, y aún tenía que sonar». El silencio que siguió fue profundo. No incómodo, no vacío, un silencio lleno de respeto. Y luego vinieron los aplausos, las lágrimas contenidas, los abrazos sinceros. Rebeca no solo había encontrado un hogar, había encontrado su lugar en el mundo, no uno que se le impuso, sino uno que eligió, que construyó paso a paso, con paciencia, con humildad, con verdad. Con el tiempo, su historia comenzó a extenderse más allá de la reserva. Una maestra voluntaria compartió su experiencia en un blog educativo. Luego un periodista local pidió entrevistarla. Después vinieron invitaciones a escuelas, a conferencias juveniles. Pero Rebeca nunca habló como una víctima. Su relato no era el de alguien que buscaba compasión, sino el de alguien que había recorrido el infierno sin dejar que ese fuego la consumiera por dentro. En redes sociales, muchos jóvenes comenzaron a escribirle, chicas que también se sentían invisibles, chicos que habían perdido la fe en los adultos, personas que querían encontrar sentido después del rechazo. Rebeca respondía con calma, con ternura, con la misma paciencia que Thomas le enseñó. Y así, lo que comenzó como una historia de abandono se convirtió en una historia de regreso, de reconstrucción, de inspiración. Porque ella no solo fue salvada, también se convirtió en salvavidas, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque supo escuchar preguntas, las suyas y las del mundo. Y lo más importante, porque nunca volvió a dudar de su voz.